Amén. Aleluya. Oh, ciertamente estamos en una fiesta. La vida de iglesia es una vida de fiesta. Fiestas con el más alto disfrute. Cristo mismo. Aleluya. Bueno, santos, llegamos al último bosquejo de esta conferencia. ¿Qué tal si regresamos al bosquejo 1 y leemos el tema general? El tema general. Si alguien todavía no tiene bosquejo, puede levantar la mano. ¿Todos tienen? Muy bien. El tema general. Los capítulos del 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. Leámoslo de nuevo. Los capítulos del 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. Amén. Esta semana, este fin de semana, hemos estado entrando en estos 4 capítulos de Romanos. Y estos capítulos los hermanos los han llamado el núcleo de la Biblia. Pero esto no ha sido algo que nos inventamos nosotros porque sonaba bonito. Esto fue algo que los hermanos tomaron con base en Romanos capítulo 5, versículo 14, la nota 1. Y es una nota que vale la pena que regresemos a leer y repasar en nuestro estudio personal. Pero me gustaría empezar esta mañana con un breve repaso de los primeros 3 mensajes que vimos. Al hablar de un núcleo, podemos compararlo a una nuez o a una almendra, que por fuera hay un cascarón duro externo, pero cuando uno logra romper ese cascarón, dentro hay algo nutritivo, hay algo rico, hay algo de alimento. Y Romanos de 5 al 8 son el núcleo de la Biblia. Y en estos 4 capítulos vemos 2 líneas. Los voy a poner una prueba, a ver si han estado prestando atención. ¿Son las líneas del bien y del mal? No, parece que no estaba muy seguros. Voy a tratar de nuevo. ¿Son las líneas del bien y del mal? No, son las líneas de la vida y de la muerte. Un versículo clave desde el principio de este fin de semana ha sido Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que dice, tengo que encontrarlo, dice que esto es Moisés hablándole al pueblo antes de que entraran a la buena tierra. Él dijo que se había puesto delante de ellos la vida y la muerte. Y les dijo que escogieran la vida. Una palabra clave de este fin de semana ha sido escoger. Y vimos que en el hebreo este escoger no es un escoger al azar. No es que me dieron 2 opciones y tal vez como hacen mis hijos hacen ini, mini, mini, mo. En Puerto Rico es tin marín de 2 pingües. Así no es, sino que uno considera, uno sopesa, uno evalúa las opciones. Y esperamos que en este fin de semana hayan visto una visión de las 2 líneas, que a todos que nos permitan escoger la vida. En el primer mensaje vimos que estas 2 líneas, de hecho, comienzan en Génesis y van a lo largo de toda la Biblia hasta Apocalipsis. Hay 2 inicios en Génesis. Un inicio es el árbol de la vida, que representa a Dios. Y de esa fuente sale esta línea. La otra fuente es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es un árbol muy complicado. Incluso el nombre es complicado. Tenemos el árbol de la vida, tan sencillo y accesible.
El otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol muy complicado que representa a Satanás. Y el resultado de ese árbol es la muerte. Así que tenemos de un árbol sale la línea de la vida, del otro árbol sale la línea de la muerte. Y en medio de esos dos árboles, Dios puso al hombre. El hombre se encontraba en una situación triangular y tenía que escoger. ¿Va a escoger comer del árbol de la vida o del árbol de la muerte? Satanás interviene y activa la mente de Eva, la pone a que en un pensamiento, ¿acaso Dios dijo? Oh, ella comienza a razonar y su mente se fue al árbol equivocado. Ellos escogieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ahí entró el pecado en la humanidad. Y santos, vimos que esta situación triangular corre a lo largo de la Biblia. De hecho, ayer con los jóvenes vimos dos ejemplos de esto mismo. Abraham y Lot. Dos personas que tuvieron el mismo inicio y en determinado momento Abraham escogió la vida y el fruto de eso fue Cristo. Mateo dice que Jesús es el hijo de Abraham y el otro fue Lot. Lot escogió la muerte. Y el resultado de eso fueron dos pueblos que hasta el día de hoy son enemigos del pueblo de Israel. Santos, ayer algo que el hermano Albert nos dijo es que nuestras decisiones tienen un impacto a largo plazo. Y este escoger, santos, por un lado, en el determinado momento se nos presentó el evangelio y escogimos la vida. Pero santos, cada día y durante todo el día hay que escoger la vida una y otra vez. A la larga, estas dos líneas en Apocalipsis tienen dos consumaciones. La línea de la vida, su consumación es la nueva Jerusalén, la ciudad de vida con el río de vida, y la otra consumación, la consumación de la línea del mar, de la muerte, es el lago de fuego. Santos, ¿qué escogeremos? Oh, que escojamos la vida. Y llegamos a Romanos. Y en Romanos vemos un cuadro de estas dos líneas. De hecho, en Romanos 8:6, precisamente vemos el espíritu con la vida, la carne con la muerte, y entre medio está la mente. Tenemos que escoger dónde pondremos la mente. Si escogemos la carne, la mente puesta en la carne es muerte. Oh, Señor Jesús. Pero si la mente es puesta en el espíritu, el resultado es vida y paz. Así que santos, escojamos la vida. Y luego vimos estas dos líneas en los capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 5, Pablo nos habla de la justificación. Pero vimos que la justificación es la entrada a una esfera de gracia en el cual tenemos el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones. Estamos firmes en la gracia, andamos en paz, nos gloriamos en nuestras tribulaciones por la esperanza de gloria y somos salvos en vida. Luego en el capítulo 6, aunque no tuvimos tiempo para entrar en detalle, ahí se nos habla del bautismo. En Romanos 6 hay una afirmación. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Aleluya. Y por el bautismo sepultamos ese hombre en la muerte de Cristo. Nos identificamos con la muerte de Cristo, pero también nos identificamos con la resurrección de Cristo. Y podemos andar en novedad de vida. Luego en el capítulo 7 vimos un funeral, una boda y una vida matrimonial. Estas tres cosas. De hecho, y eso lo vemos en Romanos 7:4. Ahí dice,
Perdóneme que lo voy a buscar. Ahí dices, así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ese es el funeral. Nuestro viejo marido se murió. Aleluya. Aleluya. Y luego dice, para que seáis unidos a otro. ¿Qué es eso? Esa es la boda. Tenemos un nuevo marido. Cristo es nuestro nuevo marido. Y dice, aquel que fue levantado de los muertos. Y aquí tenemos el vivir, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ayer vimos que nuestro viejo marido se le había dado la ley para, no para que lo cumpliera, sino para ponerlo al descubierto, que era totalmente incapaz de satisfacer a Dios. Y ese marido fue crucificado, sepultado, y ahora tenemos un nuevo marido. Y vimos que como esposa, ¿qué es lo que nos corresponde como esposa? Esta es una palabra que es clave para esta, de hecho, esta palabra es sinónima de escoger, ¿ok? Nos toca depender. Podemos poner aquí una equivalencia directa. Escoger en la práctica es depender. Cuando escogemos la vida, estamos escogiendo depender de nuestro marido. Pero cuando escogemos la muerte, estamos escogiendo ser independientes. Estamos diciendo, no lo necesito. De hecho, esa fue la trampa en el huerto. Si conoces el bien y el mal, no necesitas a Dios. Así que santos, es una bendición decir no sé. Cuando no sabemos, esa es la mejor condición, porque podemos regresar a nuestro marido. Podemos depender de él, dejar que él se ocupe de todo, todos los problemas, todas las situaciones. Cuando Satanás venga a acusarnos, podemos decirle lo que Eva debió haber dicho en el huerto. Eva debió haberle dicho a Satanás, habla con mi marido. Santos, cuando Satanás venga con los dardos de fuego, oh, mírate, eres tan pobre, no tienes esperanza, ¿qué tú haces aquí? Vete al mundo, tú no tienes esperanza en la iglesia, mira a los hermanos, esto es un problema. Cuando estén los dardos de fuego, ¿qué hay que decirle a Satanás? Habla con mi marido y nada más. Aleluya. Amén. Y esta mañana llegamos a Romanos capítulo 8. Ahora, una ilustración que usamos para estos cuatro capítulos es que la Biblia es como una mano, el Nuevo Testamento es como el anillo en la mano, Romanos de 5 al 8 es como el diamante del anillo. Pero ¿qué tal Romanos 8? Bueno, Romanos 8 es el brillo, es el resplandor, es lo más sobresaliente de este anillo. Santos, hemos llegado a el brillo del diamante, al resplandor del diamante. Aleluya. Leamos el título de este bosquejo juntos. El Cristo que mora en nosotros. Aleluya. En el número Romanos 1 dice que Romanos 8 puede ser considerado y pueden subrayar o circular esta palabra, el enfoque de toda la Biblia. Y la otra palabra que pueden circular, subrayar es, y el centro del universo. Santos, al llegar a Romanos 8, llegamos al enfoque de toda la Biblia. Cuando el enfoque es donde toda la luz está apuntada, ¿verdad?
es donde uno lo demás ya no es tan importante. Hay un detalle particular en el cual todo está centrado ahí. Llegamos al enfoque de toda la Biblia y llegamos al centro del universo. Por tanto, si experimentamos Romanos 8, estamos en el centro del universo. Santos, ¿dónde están en esta mañana? ¿Están en Prócer? No, ¿dónde estamos? En el centro del universo. ¿Por qué? Porque llegamos a Cristo en nosotros. De hecho, en este punto del centro del universo, lo podemos ver en Zacarías capítulo 12, versículo 1. Ahí Zacarías dice que Dios extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y les recomiendo la nota 2 de Zacarías 12:1. Ahí están al mismo nivel los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Santos, usted es nuestro espíritu, es el significado del universo. De hecho, los cielos fueron creados para la tierra. La tierra fue creada para el hombre. Y Dios en el hombre puso un espíritu. Así que podríamos decir que el centro del centro del centro del universo es nuestro espíritu. Oh, santos, tenemos un espíritu. Digamos eso todos juntos. Tenemos un espíritu. Y este espíritu es un envase, es el recipiente, el contenedor. ¿Para qué? ¿Para el bien y el mal? No, para la vida. Aleluya. Amén. Dios creó al hombre con un órgano particular en el cual Dios se puede impartir. Ese es el centro del universo. Cuando estamos en nuestro espíritu, estamos en el centro del universo. Aleluya. El número romano 2 dice que Romanos 8 no es un capítulo doctrinal, sino un capítulo experiencial. No habla sobre la doctrina de la Trinidad, sino sobre la Trinidad en la experiencia de la vida cristiana. Vimos que Romanos 5 habla sobre estar en Adán. Romanos 6 habla sobre estar en Cristo. Romanos 7 es la experiencia de estar en Adán. Y Romanos 8 es la experiencia de estar en Cristo. Así que al llegar a Romanos 8 es un capítulo todo completamente enfocado en la experiencia. Y la razón por la que podemos decir eso es porque vemos Romanos 7:24. Ahí vemos un Pablo desesperado. Oh, él ya llevaba un capítulo completo de para adelante y para atrás en la carne y batallando y llega y dice, miserable de mí. Ayer vimos el ejemplo del hermano Albert cuando él encontraba el carro en el estacionamiento. El primer día que no lo encontraba, no problema. El segundo, el tercero, pero el último día estaba desesperado. Y vimos que cuando estamos desesperados, o hay la oportunidad de tomar el paso para entrar en la experiencia. Santos, el capítulo 8 de Romanos es un capítulo para cristianos desesperados. Santos, ¿estamos desesperados? Oh, Señor Jesús. De hecho, esta fue la carga que leímos al final del primer mensaje, donde el hermano Lee, después de 40 años de su labor cristiana, él dice que ¿dónde está la realidad? Él llegó a estar un punto desesperado. Y al llegar a este punto desesperado, él vio el árbol de la vida. Santos, tenemos que estar desesperados.
no estar complacidos con donde estamos. Cuando estamos desesperados, podemos entrar en la experiencia de Romanos capítulo 8. Aleluya. Amén. El número romano 3 dice, Romanos 8 revela que el Dios triuno procesado, como ley del espíritu de vida, da la vida divina a los creyentes para su vivir. Y aquí hay dos palabras que creo que valen la pena desarrollar un poco. Número uno es el Dios triuno procesado. Esta palabra procesado implica que Dios dio ciertos pasos para poder llegar a ser accesible al hombre. En primera de Timoteo 6:16 se nos dice que Dios habitaba en luz inaccesible. Por un lado, vimos que el hombre no tenía manera de llegar a Dios, pero Dios tampoco tenía manera de llegar al hombre. Así que Dios dio unos pasos. Él él creó al hombre con un espíritu, pero luego él entró en la humanidad. Él se encarnó, tuvo un vivir humano, él murió en la cruz, cumplió todos los justos requisitos de la ley para que pudiéramos ser redimidos, entró en la muerte, salió en victoria de la muerte, resucitó, ascendió y entonces fue únicamente después de haber dado esos pasos, era entonces que Dios podía impartirse al hombre. Esta palabra procesado va a ser crucial en este mensaje. Lo veremos más adelante. Si no hubiera sido por estos pasos, no habría manera de que Dios entrara en nosotros. Pero santos, el Dios triuno fue procesado. Una breve ilustración que escuché recientemente. Si usted tiene una sandía grande, ¿aquí se cultivan sandías? Sí. Ok, pues muy bien. Estoy en el lugar correcto. Usted trae la sandía a la mesa y tal vez se la quita a los niños. Los niños tal vez se ponen tristes. No, yo quería la sandía. Pero la sandía tenía que ser llevada a pasar por un proceso. Tenía que ser cortada, ¿verdad? Y hasta que llegó a ser en un tamaño accesible para comerse. Así que nuestro Dios pasó por un proceso para poder ser accesible a nosotros. ¿Y cómo Él es accesible a nosotros? Aquí la otra frase es como ley del espíritu de vida. Y aquí vale la pena quedarnos un poquito. La ley del espíritu de vida. Cuando Romanos capítulo 7, Pablo descubre que hay tres leyes. Está la ley de Dios, que es buena y hace exigencias de nosotros, ¿verdad? Y está la ley del bien en nosotros que quiere cumplir esa demanda. Dice, no codiciarás. Y uno, bueno, pues yo voy a tratar de ser un buen cristiano. Pero hay otra ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado y de la muerte, que vence una y otra vez nuestra buena intención. Tan pronto como nos proponemos ser buenas personas, buenos cristianos, ahí se activa esa ley del pecado y de la muerte. Y nuestra buena intención nunca puede derrotar eso, nunca puede ser victorioso. Necesitamos una ley más poderosa. Esa ley es la ley del espíritu de vida. ¿Pero qué es una ley? Bueno, hay dos ejemplos. Necesitamos ambos para ver esto. Por un lado, toda vida tiene una ley. De hecho, toda vida es una ley. Allí en la casa del hermano Ángel están las vacas, la alpaca, las borregas. Y la ley de esa vida es comer pasto. Nadie les enseña. Comen, eso es un principio de la ley de ese animal. Lo ponen y solito empiezan a comer. Yo no he visto al hermano Ángel ni una sola vez decirle a la vaca que tenga que comer pasto o enseñarle cómo comer pasto. Lo hacen solito. Y la hermana Norma no la ha visto decirle a las gallinas que pongan los huevos.
Eso es la ley de la vida. Pero así que está ese aspecto, la vida de Dios en nosotros tiene una ley que gobierna el vivir de esa vida. Otro ejemplo son las leyes incluso naturales del universo. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo no tengo que decirle al teléfono que si lo suelto, el teléfono cae al piso. Va a caer solito. Porque hay un principio automático, espontáneo, que opera sin esfuerzo alguno. ¿Verdad? Bueno, santos, hay una ley en nosotros. Por un lado está la ley del pecado y de la muerte, que es un principio automático. Pero hay una ley más fuerte, que es la ley del espíritu de vida. Por un lado está la ley de la gravedad, pero por otro lado está la ley de la aerodinámica. Cuando yo me monte en el avión hoy, Señor, yo espero que la ley de la aerodinámica opere como debe operar. Porque siempre y cuando se cumplan todos los requisitos para activar esa ley, la ley va a funcionar sin problema alguno. Por eso, por alguna razón, el avión no cumple con la ley de la aerodinámica, una ley más fuerte va a operar, la ley de la gravedad, ¿verdad? Santos, en nosotros hay una ley más fuerte, que es característica de la vida que hemos recibido. Siempre y cuando cumplamos con los requisitos para activar la ley operará. Aquí hay un buen ejemplo, serán aquí los abanicos, los ventiladores. Hay una central eléctrica en algún lugar aquí cerca. En algún momento la instalación se hizo para prender los abanicos. ¿Acaso hay que llamar a la central generatriz? Decirle allí, oh, ¿cómo está? Mira, el abanico no prende. Las luces no prenden. No, solo hay que ir al interruptor y switch on, activar el interruptor y la ley de la electricidad va a operar. Santos, hay una ley instalada en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es activar esa ley. Ahora, en Romanos 8 se nos dan 6 principios de cómo activar la ley. ¿Ok? En el versículo 4 es andar conforme al Espíritu. En el versículo 5 y 6, poner la mente en el Espíritu. En el versículo 13, hacer morir los hábitos del cuerpo por el Espíritu. En el versículo 14, ser guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. El versículo 15, clamar al Padre en un espíritu filial. ¡Abba, Padre! Y en los versículos 23, 26 y 27, gemir en el espíritu intercesor para que se lleve a cabo nuestra filiación. Aquí hay estos 6 claves que Pablo nos da en el capítulo 8. Siempre y cuando se cumplan en nuestro vivir, busquemos, oh, Abba Padre, andemos conforme al Espíritu, pongamos la mente en el Espíritu. La ley va a operar solita. No tenemos que proponernos ser buenos esposos. Yo todavía estoy aprendiendo. Mi esposa no vino porque no pudo, pero ella puede testificar que todavía estoy aprendiendo a activar la ley en la casa, con los niños. Cuando estoy manejando, aquí es tan agradable, pero en Los Ángeles las autopistas son un desastre y algo se levanta. Pero santos, cuando activo el switch, la ley, esta vida, la paciencia solita está ahí. Amén. Ahora, en este punto sí quiero tomar solo algo adicional y espero que me toleren un poquito. En este pasado entrenamiento de invierno, el hermano Ed habló precisamente de esta ley y él nos dio 4 puntos de cómo podemos cooperar con esta ley. Y es bien dulce, especialmente viendo la tribulación de la cual hablamos en el capítulo 5. ¿Recuerdan ayer que la tribulación es la encarnación de la gracia
y la dulce visitación de la gracia, que cuando hay tribulación, ahí está la gracia encarnada. Bueno, pero sigue siendo tribulación, ¿verdad? Y el hermano comparte algunos puntos de cómo cooperar con esta ley. Lo primero que dice en este punto es que hay que permanecer, escuchen bien, en el toque con el Señor. Y gramaticalmente, yo sigo en traducción, gramaticalmente eso porque gramaticalmente eso está totalmente equivocado. Uno debería decir que permanecer en contacto. Por ahí el hermano le habla de el toque, con el artículo definido el, porque se está refiriendo a una experiencia particular. No es un contacto general, sino es algo particular, especial, de permanecer en comunión con el Señor. ¿Y cómo podemos permanecer en ese toque específico, en el toque? No cualquier toque. Él está hablando de un toque específico. Bueno, tal vez usted piense, oh, asuntos bien, bueno, yo pienso asuntos bien victoriosos. Pero escuchen, lo primero que nos dice es que tenemos que hablar con el Señor. Santos, hay que hablar con el Señor. ¿Le han hablado al Señor en el día de hoy? Tal vez esta mañana le dijeron al Señor, Señor, estoy cansado. Le dijeron al Señor, Señor, tengo hambre. Le dijeron al Señor, Señor, voy a tomarme mi café. ¿Le han hablado al Señor en el día de hoy? De hecho, muchas veces nos quejamos. Oh, yo soy tan fácil para quejarme. Tengo que aprender a, en vez de decir, Señor, perdón, en vez de decir mi hijo, porque bueno, el caso es mi hija, la que más mi hija y yo estamos así todo el tiempo. Ella es bien, Señor Jesús. En vez de decir, ay, esta muchacha, tengo que decir, Señor, esta niña. Oh, santos, hay que hablar con el Señor. Aprender a conversar con el Señor. Lo segundo que el hermano dice es que tenemos que aprender a hacer, a hablarle al Señor genuinamente de corazón. Cuando hablen con el Señor, no hay que ser pretenciosos. No hay que tener miedo de ser genuinos. Hay que abrirle a nuestro corazón al Señor. En el libro Lecciones para Nuevos Creyentes, el hermano le dice, la oración que contacta a Dios consiste en palabras que se hablan genuinamente de corazón. Y el Salmo 62, versículo 8 dice, confiad en Él, oh pueblo, en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Santo, a menudo hay que derramar nuestro corazón al Señor. Cuando estamos en estas tribulaciones, ¿cómo podemos encontrar la gracia? Santos, hablarle al Señor, ser genuinos con Él, derramarle nuestro corazón. Y el hermano no lo citó, pero me recordó de Ana en Primera de Samuel. ¿Era Primera o Segunda de Samuel? En Primera de Samuel, capítulo 1. Sí, Primera de Samuel, capítulo 1. Ahí su esposo Elcana, él tenía dos esposas. Ana no tenía hijos. Su otra esposa, creo que se llamaba Penina, tenía hijos y Penina la provocaba amargura. Exacto. Hay a veces que nuestras situaciones, lo que surge en nuestro corazón es amargura. Y Ana, ellos subieron a Jerusalén, como era su costumbre, y estaban allí, y decía que Ana estaba, dice en el versículo 10, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró mucho. Santos, ¿han llorado? ¿Han derramado sus lágrimas delante del Señor? Y luego el sacerdote Elí la vio, y él vio que ella lloraba, movía los labios, pero no decía nada.
y él pensaba que ella estaba ebria, que había estado bebiendo. Pero ella le responde en el versículo 15, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni bebida embriagante, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella estaba allí derramando en una situación de amargura, una situación estaba atribulada, estaba llorando, hablando con el Señor, siendo genuina con el Señor, derramando su corazón delante del Señor. Aleluya, qué dulce. El tercer punto que el hermano nos dice es que no deberíamos mirar nuestra condición personal. Santos, olvídese de su condición. Sea que esté bien o esté mal, olvídese de eso. El hermano dice, sino entrar en la presencia de Dios a fin de contactarlo. Amén. Y luego él dice que nuestra intimidad con el Señor aumenta a medida que tenemos conversaciones exhaustivas con el Señor y derramamos nuestro corazón al Señor. Finalmente, solo quiero concluir esto leyendo una porción de Watchman Nee del libro Tell Him en inglés. Son dos porciones. Dice, deberíamos comprender que cuando tenemos una conversación exhaustiva con el Señor y le derramamos nuestro corazón, nuestra intimidad con el Señor da un paso de avance y lo conocemos a Él un poco más. Tener contacto íntimo con Él en tales ocasiones es cientos de veces mejor que nuestra comunión ordinaria con Él. Este es el toque, no es algo ordinario, sino que es algo particular. Por medio de estos contactos avanzamos en vida. Él también dice, si alguien jamás ha derramado lágrimas delante del Señor, si jamás ha compartido su gozo o su pena con el Señor, y si jamás ha conversado con el Señor sobre sus asuntos privados, esta persona, él jamás ha tenido comunión íntima con el Señor. Él jamás lo ha conocido profundamente. Uno puede acercarse íntimamente al Señor únicamente al contarle todo. Así que santos, los animo, hablen con el Señor. Como una manera de activar esta ley es hablar con el Señor. Ser genuinos de corazón, derramarle nuestro corazón, tener conversaciones exhaustivas con el Señor. Aleluya. Muy bien, continuemos. ¿Qué tal si leemos todos juntos en Números Romanos 4? Romanos 8 trata sobre el espíritu vivificante y todo inclusivo como máxima consumación del Dios triuno. Este espíritu nos hará exactamente iguales a Cristo en vida, naturaleza y expresión. En esto consiste Romanos 8. Ese es el resultado de la operación. Nuestra mente, Romanos dice que nuestra mente es vida, nuestro espíritu es vida y que incluso nuestro cuerpo será vida. ¿Qué es esto? Esto es ser hecho Dios en vida y naturaleza y expresión. Amén. Juntos, Números Romanos 5. Vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. Ahora aquí, creo que por causa del tiempo, voy a tener que avanzar un poquito más rápido en los próximos números romanos. Pero aquí Pablo nos dice que no estamos en la carne, sino en el espíritu. Ahora, aquí vimos que la carne, santos, ¿saben? Les voy a dar una descripción de la carne. A ver si esto nos da temor. Es que la carne es el salón de reunión de la muerte, el pecado y Satanás. Santos, no vayan a esa reunión. A esa reunión no queremos ir.
¿O queremos ir a nuestro espíritu? Aleluya. Y la carne está activa automáticamente. Cuando tan pronto como nos despertamos por la mañana, ya la carne está activa. No hay que hacer nada para activarla, se activa automáticamente. Si usted tal vez eh, la noche anterior la esposa le pidió al esposo que sacara la basura, no la sacó y por la mañana lo primero que la esposa le dice es, no sacaste la basura. Y el esposo, hipotéticamente, porque nunca me ha pasado, ¿verdad? Supongamos que tengo un amigo que le pasó esto, automáticamente, pero chica, hazlo tú. ¿Qué estabas haciendo tú ayer por la noche? ¿Tú lo viste? Automáticamente algo se levanta. Ella me da una palabra, yo respondo con tres. Y ella va a responder con cinco. Y es como un juego de ping-pong, para adelante y para atrás. Santo, la carne automáticamente se levanta. Oh, hay que huir a nuestro espíritu. No permanezcamos en ese salón de reunión. Ahí lo único que va a haber es muerte. Corramos a nuestro espíritu. Amén. Ahora, Pablo, en este punto, Pablo dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Pero usted diría, pero Rolando, hermano, me acaba de decir que por la mañana automáticamente estoy en la carne. Bueno, Pablo nos da una condición. Él dice, sí es. Ver en el versículo continúa. Ahí sí es una condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, ahí bien interesante, veremos en el próximo punto que ahí no es si el Espíritu de Dios está en vosotros, sino si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Que morar está asociado con una casa, una residencia, una morada. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros, no estamos en la carne. De hecho, no tenemos que esforzarnos por salir de la carne. Cuando automáticamente esta ley de vida opera. Yo estoy quedándome en casa del hermano Ángel, pero yo soy un huésped. Yo no puedo ir a cambiar la pintura, cambiar la cocina, cambiar los... No puedo, porque yo no moro ahí. Santos, ¿permitimos que el Espíritu more en nosotros? Si le permitimos, entonces no hay que preocuparnos de ese salón de reunión maligno. Automáticamente somos traídos a nuestro espíritu. Leamos juntos la letra B. Si permitimos que el Espíritu del Dios triuno haga su hogar en nosotros, entonces en nuestra experiencia estamos en el Espíritu y no estamos en la carne. Ahí está la clave, la condición. Permitir que el Espíritu more en nosotros. Pablo usa una frase muy similar en Efesios capítulo 3. Él intercede por nosotros. Él ora al Padre para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Santos, hay que permitir que Cristo haga su hogar. Permitir que el Espíritu more en nosotros. Cuando le damos esa apertura, y claro, vemos cómo esto se conecta directamente con las conversaciones que tenemos con el Señor. Si nosotros no somos genuinos con el Señor, no le abrimos nuestro corazón a Él y las cosas que hay en nuestro corazón, no le estamos abriendo la puerta para que Él haga su hogar. Decimos al Señor, Señor, te amo, pero aquí no entres. Ese problema que tengo con el hermano, ahí no entres, Señor. Señor, no, el hermano confió, él violó mi confianza. Yo no quiero que entres ahí, Señor. Bueno, el Señor no puede entrar. El Señor no puede hacer su hogar. Pero cuando le abrimos nuestro corazón a Él,
derramamos lágrimas, cuando le abrimos la amargura que hay en nuestro corazón, oh, ahí hay la oportunidad para que el Espíritu more en nosotros. Leamos el número 6 juntos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es un solo versículo, estos dos números romanos. Aquí la secuencia es un poquito invertida. Esta es la etapa inicial. Esta frase es la base para la frase anterior. O sea, cuando el Espíritu de Cristo lo tenemos, somos su posesión y Él puede morar. Y ese es el requisito para que Él pueda morar en nosotros. Ahora, hay algo interesante, que hay una complicación. Porque en la primera parte del versículo, Pablo dice, no sé si lo ven en el número Romanos 5, el Espíritu de Dios. Pero aquí él dice, el Espíritu de Cristo. ¿Qué pasó, Pablo? Ahora son dos espíritus. No, santos. Pablo nos está abriendo la ventana para que veamos que Dios pasó por un proceso. ¿Verdad? El Espíritu de Dios entró en la humanidad y pasó por ese vivir humano, muerte y resurrección, y ahora es el Espíritu de Cristo. O sea, todo lo que Cristo es y sus experiencias han sido añadidas a este Espíritu. Entonces, parte de este proceso para llegar a ser todo para nosotros. Amén. ¿Qué tal si leemos la letra C? Sin embargo, Cristo es el Espíritu y Él está en nuestro espíritu y es un solo espíritu con nosotros. Leámoslo de nuevo, pero después claro, si no es sin embargo, pero después de cada afirmación decimos aleluya. ¿Ok? Cristo es el Espíritu, aleluya. ¿Ok? Que leámoslo. Sin embargo, Cristo es el Espíritu, aleluya. Y Él está en nuestro espíritu, aleluya. Y es un solo espíritu con nosotros, aleluya. El resto de este punto nos muestra que no son tres espíritus, sino que es el Dios triuno, el tres en uno, que pasó por un proceso para morar en nosotros. Muy bien, la letra, el número 7 juntos. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Aquí vemos otra complicación. Era el Espíritu de Dios en nosotros, luego el Espíritu de Cristo en nosotros, y ahora Cristo en nosotros. Santos, es uno solo. Cristo, con todo lo que Dios es y ha hecho, está en nuestro espíritu. Este es el centro del universo. Amén. Y aquí nos dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero nos dice que el espíritu es vida. No dice que el espíritu está vivo, sino que el espíritu es vida. Santos, no importa lo que esté pasando, hay una tercera parte de su ser que es vida. Ahora, ¿qué vida es esta? No es la vida, claro, en el griego hay tres palabras que se traducen vida. Y la Biblia la usa las tres. Usa bios para indicar la vida física humana. Suje para hablar de la vida del alma. Pero usa zoe para hablar de la vida de Dios. Nuestro espíritu es zoe. Santos, una tercera parte de su ser es vida. Cuando esté lo más atribulado, no importa cómo esté su alma, su espíritu es vida. Aleluya. Y leamos, ¿qué tal si los hermanos leen la letra A? Las hermanas el número 1, hermanos el 2, hermanas el 3
Y juntos el 4. Empezamos con los hermanos en la letra A. Cristo en vosotros es el punto crucial del libro de Romanos. Hermanas. Hermanos. Hermanas. Juntos, en el capítulo 8, Cristo es el Espíritu que está en nosotros. Dígale al que está al lado suyo, Cristo está en mí. Aleluya. Amén. Amén. La letra D dice que la entrada de Cristo como vida en nuestro interior pone al descubierto la situación de muerte en que está nuestro cuerpo. Ahora que Cristo está en nosotros, Él puede iluminar lo que ha pasado. ¿Para qué? Para que no permanezcamos, sino para que escojamos vida. Antes estábamos ciegos, no lo veíamos. Pero santos, Él pone al descubierto la condición de nuestro cuerpo, que es un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte. ¿Para qué? Para que no permanezcamos en ese salón de reunión, para que corramos a nuestro espíritu, para que escojamos vida, para que dependamos de Él. Amén. ¿Qué tal si vamos al número 8 Romanos y lo leemos juntos? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y aquí hay otra complicación. Primero, Pablo habla del Espíritu de Dios. Luego dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Luego que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Luego que Cristo está en nosotros. Y ahora dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Pablo? Me está complicando la vida, Pablo. No, Pablo no está tratando de enredarnos en doctrina. Lo que él nos quiere mostrar es que en nuestra experiencia, el Dios completo ha pasado por un proceso para impartirse en nosotros, para instalarse en nosotros como esta ley del Espíritu de vida que opera automática y espontáneamente siempre que la activamos. Santos, escojamos la vida. Aleluya. Bueno, que me gustaría tomar los últimos 8 o 10 minutos para dar una conclusión a la luz de la conferencia como un todo. Como habíamos dicho, esta conferencia, estos bosquejos son de la Conferencia Internacional de Habla China que se da al principio del año. Ahora, esta conferencia no se confundan por el nombre. Tal vez piensan que la conferencia es de habla china, así que es para los de habla china. No, santos. Esto es una conferencia para todo el recobro. De hecho, esta conferencia pone la dirección y el fluir para el hablar durante el resto del año. Y deberíamos ser animados a participar de esta conferencia. Vayan a Taiwán, cuando sea en Taiwán. Vengan a Anaheim, cuando es en Anaheim. Vean los mensajes por videos. De hecho, los mensajes todavía están ahora disponibles para comprar $1 cada audio. Lo sé porque aunque yo estuve allí y luego los compré para volver a escuchar. Pero santos, vemos que esta conferencia está conectada con con los últimos 2 años. En el 2022, saliendo de la pandemia, los hermanos presentaron una carga particular. Y esto fue algo que surgió durante la pandemia, los mensajes. Y en el 2023, el tema general de esta conferencia fue prepararnos para la venida del Señor.
Y durante la pandemia los hermanos presentaron esto, que esto era una situación sin precedente y debería causar en nosotros la impresión de que el Señor quiere regresar y, y que Él está haciendo cosas sin precedente en la situación mundial para preparar el entorno para su venida. Sin embargo, Él viene ¿para qué? Él viene para su novia. Y su novia tiene que prepararse y tiene que madurar. Y esa primera conferencia del 2023, el título era Prepararnos para la venida del Señor. Y vimos que para prepararnos hay que amar la manifestación del Señor, crecer en vida, a la madurez, estar atentos a la palabra, dar alimento a su debido tiempo y vivir una vida de pastoreo y de avivamiento. Pero ¿cuál era la clave en esa conferencia para nuestra preparación? Santos, ¿se quieren preparar para la venida del Señor? Santos, voy a preguntar de nuevo. ¿Se quieren preparar para la venida del Señor? La clave es amar la manifestación del Señor. Y no es amar la manifestación futura, sino es amar la manifestación presente. Cada día. Por un lado, el Señor, su manifestación va a ser externa. Él va a venir externamente para que todos lo vean. Pero su venida es interior, desde nuestro interior. Hay que amar su manifestación cada día. Esto que hemos estado hablando de tener tal vivir con el Señor en las situaciones diarias, en la casa, en el trabajo, no es otra cosa que amar la manifestación del Señor. Yo, se recuerda la historia que di de cuando dejé las llaves del carro, ¿verdad? ¿Usted cree que en aquel momento yo amaría la manifestación de mi papá? No, santos, no debemos, nuestro vivir no debe ser así. No debe ser, Señor, que no venga ahora, porque si viene ahora, ay, 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 estoy a punto de discutir con mi esposa y yo le voy a decir dos o tres cosas. En ese momento, ¿amaríamos la manifestación del Señor? Santos, pero este amor está vinculado con la próxima conferencia, que fue la del 2024, que se titulaba Amar la manifestación del Señor, como consecuencia de llevar una vida cristiana que pelea la buena batalla, acaba la carrera y guarda la fe. Esta conferencia desarrolló este asunto de amar la manifestación del Señor, porque vemos que Pablo nos presenta un modelo de la vida cristiana. Usted diría, ¿cómo vivo la vida cristiana? Bueno, es una vida de pelear la buena batalla, de correr la carrera para acabarla y de guardar la fe. Y de amar la manifestación del Señor. A quienes vemos en 2 de Timoteo 4, que los que vivan de tal manera obtendrán una corona de justicia. Cuando el Señor se manifieste, tales cristianos obtendrán una recompensa. Pero, ¿cuál es el secreto? Nuevamente, vemos que este amar, hermanos, lo desarrollaron un poquito más. Amar al Señor es amarlo en la atmósfera y en el sabor, en la búsqueda del cantar de los cantares. Y este punto nos ata a esta conferencia en el capítulo 7, donde vimos de Cristo como nuestro marido. O sea, tal amor, tal vivir, un vivir, o sea, ¿cuál es la motivación para este vivir? Es amar al Señor. Pero amarlo como la amada en el cantar de los cantares. Que ella va por etapa tras etapa. Es un libro corto de 8 capítulos, pero ahí hay tantas experiencias en el que ella progresa y luego retrocede. Pero en cada uno de estos momentos se llega a unos puntos de inflexión cruciales donde ella tiene que decidir, ¿me quedaré donde estoy o iré con mi amado? Aquel
que mi ama alma. Santos, hay que vivir en tal amor con el Señor. Un amor que es una relación que es personal, afectuosa, privada y espiritual. Oh, santos, tal amor nos va a preservar en la línea de la vida. Tal amor nos va a preparar para ser la novia del Señor. Tal amor va a permitir que corramos la carrera, que peleemos la buena batalla, que guardemos la fe para que obtengamos la corona de justicia. Oh, santos, ayer el hermano nos recalcó este asunto de que dependamos de nuestro marido en todo. Traigamos todo a Él. Permitamos que Él sea el que decida, el que sea la cabeza. No regresemos. Yo le decía al hermano ayer a Albert que la relación con el marido viejo es una relación tóxica. Santos, no regresen a esa relación tóxica con ese viejo marido. Oh, permanezcan en el cantar de los cantares. De hecho, uno de los pasajes míos favoritos del cantar de los cantares es cuando dice, ¿quién es esta que desciende que sale del desierto recostada sobre su amado? O sea, te voy a tomar como mi amado por un momento. Ella anteriormente, en el cantar de los cantares, ella salió del desierto sola. Pero a medida que ella progresa, llega al punto en que ella ni para salir del desierto depende de sí. Ella sale así. Sácame del desierto, por favor. O sea, de hecho, si yo fuera más flaco, me tiraba así para que él me cargara. Santos, permitamos recostarnos sobre nuestro amado. Que Él sea el que nos saque y al final, santos, en Cantar de los Cantares, esta amada que Él al comienzo la compara a una yegua. Imagínense Dulce, imagínate que Santiago la primera vez que te vio te decía, eres como una yegua. Eso no es muy romántico, pero así es que era la condición de ella. Pero al final, ella era salvaje esa mujer, con los carros de Faraón. Pero al final, su nombre cambia a Sulamita. O sea, ella llega a ser el complemento de su amado. Y juntos pueden salir al campo a laborar. De hecho, llega a ser un huerto privado para él, donde él viene y hay un disfrute privado. Él viene y de hecho, él la compara a flor de aleña, a monte de especias al principio, pero al final, ella es un huerto donde hay todas estas especias para su privado. O sea, él la compara, él dice, oh, tú eres como esto, pero luego él dice, tú has llegado a hacer eso. Y ella al final le dice, ven, amado mío, amén, salgamos. Al principio es él buscándola a ella, pero al final de Cantar de los Cantares llegan a ser tan uno que ella le dice a él, salgamos a los campos, salgamos a las viñas. Así que santos, permanezcamos en esta relación en la atmósfera de Cantar de los Cantares. No esta relación seca, sino una relación amorosa con el Señor. Amén.